por sobre todas las cosas, nos permita para hacer un canal como un vehículo de transmisión de ciertos libros, que es lo que nos interesa trabajar. Ya hemos pasado por en el taller, hemos presentado a Adrián en una anterior ocasión y luego a Pancho Guillermo y a Anaí Valén, y hoy tenemos bueno, la alegría de que la editorial Bifurcaciones de Chile haya querido que presentemos también en este lugar, en este contexto, su nuevo libro. Bueno, para comenzar, quería que Polo Jaimes, también como director de la carrera, haga una introducción iniciando la conversación. Y bueno, luego Ricardo Green, que es el editor de Bifurcaciones, es el que va a contar un poco el contexto del libro y por qué estamos acá. Muchas gracias. Bueno, confieso que estoy un poco... la verdad que es una gran alegría poder presentar en el ámbito de la carrera de arquitectura un libro, y sobre todo en esta asignatura que pertenece a la mayoría del auditorio. Es uno de los 2 días que se da la materia de proyectos. En particular, es un libro más bien dirigido a los cursos superiores de la carrera, que se involucran en las cuestiones urbanas de manera más decidida. Yo creo que parte de que el equipo de A77, encabezado por Gustavo, pensado que yo podía hacer una buena introducción, tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo aquí en la facultad, que yo coordiné durante 7 años en el área de urbanismo, para poder intervincular de una manera más evidente y mejor una cantidad de contenidos que refieren a la ciudad, que están dispersos en la currícula de la carrera de arquitectura. Hace un poquito yo pasé a mi rol actual como director específicamente de la carrera de arquitectura, esta tarea de intervincular actividades y contenidos urbanos continúa en manos del profesor Flavio Sánchez, y ahí se sentaron las bases durante esos años de algo que creo que hoy vive en la carrera, que es estas atenciones más evidentes entre asignaturas que tienen contenidos urbanos o bien exclusivos o bien los contienen al menos en parte. Y la verdad que complace mucho que como fruto de ese trabajo hoy podamos tener actividades como esta, que eran bastante infrecuentes en la carrera de arquitectura hace pocos años. Así que creo que me satisface que Gustavo haya pensado en eso, porque quiere decir que un cierto trabajo dio sus frutos, como es el de presentar hoy, por invitarme a mí a presentar hoy este libro excelente. La facultad nuestra tiene una característica, que es que produce una cantidad muy importante de arquitectos, arquitectas, diseñadores, diseñadoras por año. En el caso de la carrera de arquitectura, el número es de 1000 por año, pero no produce ningún urbanista como carrera de grado. Para los que no lo sepan, la facultad está junto con la universidad en el camino de tener en un tiempo una carrera de grado en urbanismo, y sería bueno que en el futuro se vean actividades como estas, como preparatorias o inductivas de esto, que ojalá tengamos como una realidad en poco tiempo. El libro que hoy se presenta creo que es muy valioso para el auditorio que tenemos hoy acá, sobre todo estudiantes de los últimos cursos, pero también docentes de esos últimos cursos. Creo que es muy importante que las nuevas generaciones, yo también soy titular del taller de proyectos, formar a nuevas generaciones de profesionales que tengan un anclaje teórico muy evidente para su práctica futura, que puede ser una práctica desde la edificación concreta en el campo de la ciudad o de la metrópolis, pero también puede ser el pensamiento. Cada vez más es evidente que va a ser muy difícil poder encarar una práctica profesional valorable en
es muy difícil, inclusive, que nuestro campo de trabajo se siga sosteniendo en el futuro. Aquí el libro que se presenta, cuyo título es Conocer la ciudad, sería interesante, y algunas de las intervenciones seguramente que hoy vamos a escuchar también hablarán de la segunda dimensión, que me parece que puede ser de interés del autor, que es producir la ciudad, ¿no? Conocer y producir la ciudad físicamente. Y creo que yo leí ya algunos de los contenidos del libro, en particular la introducción de García Campini, que me pareció excelente, y algunos de los contenidos más en particular el de Adrián. Y yo creo que es muy valorable que aparece en este libro algo que es una crítica de últimas posiciones o posiciones de los últimos años de estos campos de conocimiento respecto a un cierto estado de cosas en la actualidad en la cual había un desvínculo entre estas dos dimensiones de conocer, interpretar la ciudad y producirla de alguna manera. Creo que eso es un atributo importante del libro y de gran interés para ustedes. Termino diciendo, quería destacar, antes de terminar diciendo, dos frases o dos líneas de la introducción de García Campini que me parecieron especialmente interesantes para ustedes como auditores. La crítica, la primera, de un, como él lo llama, resignado acomodamiento a lo inmediato, ¿no? Y la segunda, que es una pregunta que está al final de su introducción, que dice: ¿a quién benefició la desvalorización de las ideas de proyecto y de ciudad? Son dos líneas muy interesantes para dejar en esta introducción breve. Después, para estimularlos a ustedes, para que lleguen al libro cuando estén en las librerías de Buenos Aires y de la facultad, es un muy interesante aporte. Tiene 10 textos, algunos en coautoría, producidos por intelectuales de 7 países diferentes, lo cual es una producción diversa, con distintos ángulos, y que realmente creo va a ser de gran interés para ustedes, para este trabajo como estudiantes y también como profesionales futuros y en la práctica de la docencia. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por invitarme a esta presentación. Gracias a los invitados que han venido, que han contribuido al libro, que están presentes aquí, y bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Sé que muchos están obligados, pero me agradezco el momento. Muchas gracias a Gustavo por abrir este espacio y a los panelistas por haber accedido. Los y las panelistas. No voy a hablar tanto del libro porque con estos panelistas como que apabullan un poco, pero voy a hablar del contexto del libro. Y es realmente particular estar acá presentando el libro. Es realmente particular estar acá porque fue en este mismo lugar, en este edificio, hace casi justo 15 años, en abril del 2004, que comenzó el proyecto de educación acá. Yo era estudiante de la maestría de urbanismo en Chile, en la Universidad Católica, y junto a quien después fue el cofundador y socio por un tiempo de la revista, vinimos a las jornadas nacionales urbanos, las primeras jornadas nacionales urbanas que se organizaban acá. Y ya veníamos con cierta molestia, o más bien frustración, ante la formación que estábamos recibiendo y ante el tipo de debate y aproximación al urbano que circulaba, ¿no? Como discursos dominantes o aproximaciones dominantes. Y nos parecía que debía haber algo más. Y fue acá, en esas discusiones, en estas jornadas, conociendo una serie de personas sumamente interesantes y escuchando sus trabajos, que dijimos: tenemos que hacer una revista que pueda ofrecer algo más o otras lecturas acerca de las ciudades. Así que me gusta mucho y agradezco mucho estar acá ahora a los 15 años. ¿Cuáles eran esos reparos? En primer lugar, que el urbanismo como
disciplina o conjunto de disciplinas, los estudios urbanos nacen un poco de la urgencia, de la necesidad que plantea la gran ciudad moderna, ¿no? Aparece y de pronto hay una serie de cosas que hay que resolver. Antes que pensar hay que resolver. El problema de la vivienda, de la gran migración campo-ciudad, el problema de la salubridad, de la seguridad ciudadana, cosas que existían antes, pero que en la modernidad toman quizás o llegan a un punto bien álgido. Y acompañado obviamente de la mano de la gran ciencia moderna y del racionalismo ilustrado, el urbanismo y los estudios urbanos toman esa posta y deciden abordar este espacio y desde una mirada operativa, usualmente cuantitativa, abordar los problemas e intentar resolverlos. Y creo que esa es una aproximación que el urbanismo sigue muy bien teniendo hasta hoy y sigue dominando el campo del urbanismo. Y así como eso quizás fue fruto de un tiempo y de una necesidad, la bifurcación yo siento también no es para nada la lucidez o el flachazo de 2, 5 o 20 personas, sino también es fruto de un tiempo muy claro. Es un proyecto que nace porque habíamos muchas personas que empezábamos a requerir y a necesitar otras lecturas sobre el urbano. No es que no haya habido nada ahí, estaba a punto de vista, como un gran referente, con Adrián, Beatriz y todo el equipo maravilloso, Leonor, bueno, Ángel Rama, qué sé yo, Morse, había mucha gente. Era como llegar a un lugar donde antes hubo un campamento, ¿no? Y ahora quedan como piedras y palos. No es que no haya habido nadie, habían huellas, pero sentíamos la necesidad de levantar algo de nuevo. Y esa necesidad tiene que ver con comprender la ciudad como un conjunto, como un aparato complejo que ensambla actores, que ensambla más que lo material, ensambla también expectativas y discursos e imaginarios, operaciones políticas, en algo sumamente complejo que no puede sino ser abordado desde múltiples géneros, múltiples perspectivas y múltiples disciplinas. No hay una disciplina que sea dueña de la ciudad, por más que a veces desde el vecino, los arquitectos, o los urbanistas, o los planificadores, o desde la estética, o desde la literatura, debe ser un campo de discusión y confluencia, obviamente tensa puede ser, pero fructífera. Entonces la revista siempre tuvo ese propósito de abrirse a distintas lecturas. Desde el comienzo tuvo 10 secciones, los mismos libros que estamos ahí presentando, ¿no? Hay libros de entrevistas, hay libros de crónica urbana, de fotografía y poesía, libros más académicos tradicionales, pero la idea como de un abordaje múltiple o un desembarco múltiple de un territorio que es muy escurridizo. Entonces ese es un propósito de la revista, y creo que este libro lo sintetiza bien en sus lecturas, en la variedad de autores, de disciplinas y de geografías que lo nutren. Por otro lado, también creo que la necesidad que nosotros vimos para afrontar bifurcaciones tiene que ver con una retracción del Estado, en un momento en el cual la ciudad dejó un poco de ser planificada y pensada por actores que, para bien o para mal, intentaban apuntar un bien común o pensar un espacio común, y comenzó, especialmente en Chile, a ser planificada, bueno, en Buenos Aires también, ¿no? Mi tesis doctoral es acá, estuve con Urbano y también la retracción del Estado fue brutal. Y ante eso era necesario dejar de mirar o atender solamente lo material y empezar a escuchar otras voces, o escuchar voces en partida, cosa que en la planificación muchas veces usualmente no estaba. Entonces, recuperar lo cualitativo como una aproximación al urbano, recuperar los sentidos y los imaginarios, nos parecía vital. Y no solamente en términos de práctica, sino también cómo esas prácticas configuraban ciertas representaciones que se hacían circular y cómo esas representaciones también tenían un poder de reproducir y transformar la realidad. Entonces para nosotros cualquier cosa era interesante de ser estudiada, cualquier cosa que llevara un potente discurso urbano, ¿no? Desde las canciones del punk de América Libre, que hemos publicado, hasta la fotografía, hasta los discursos de los planificadores, de los instrumentos, los paisajes sonoros, ¿no? Cómo huelen las ciudades, todo configura un modo de ser y de vivir en lo urbano. Por otro lado, estoy terminando, planteamos también la necesidad quizás de atender el contexto. Nosotros nos inscribimos en un comienzo en el campo de los estudios culturales urbanos. Y los estudios culturales muchas veces pierden el contexto. Es muy fácil o muy recurrente tomar un objeto y obnubilarse por el fetichismo de un producto.
voy a hacer una reseña de las películas de Scorsese o de Manhattan, de Woody Allen, voy a, no sé, Ataque 77, voy a armar esta canción y eso pasa mucho. Nosotros recibimos mucho de ese material de identificación y nosotros tratamos de ir un poco más allá y comprender los productos culturales como parte de un entramado mayor. No analizarlos en sí mismos, sino en su producción política, en su producción social y cultural. Y creo que eso es importante de siempre tener en cuenta y enriquecer de modo la lectura del urbano. Por otro lado, lo espacial nos parecía muy importante porque curiosamente pasa, y lo seguimos viendo, creo, podemos estar equivocados, pero es el diagnóstico, que lo espacial curiosamente muchas veces no comparece. No es fácil ver lo espacial, no es fácil comprender la dimensión espacial de los fenómenos y comprender cómo el espacio opera, incluso en arquitectura, incluso en urbanismo, sobre todo en urbanismo y en geografía menos. En urbanismo pasa muchas veces que lo espacial, claro, se atiende, pero solamente como un epifenómeno, solamente como un efecto de otras cosas, como un efecto de relaciones de factores de producción, de relaciones de poder, de relaciones de género, pero el espacio creemos tiene una autonomía. Puede ser pensado también como una variable independiente, que modifica, que transforma la realidad. Y darle esa autonomía a un espacio que también hemos tratado de nutrir, y creo que de nuevo este libro lo intenta y logra algunos autores momentos muy interesantes. Y por último, quiero mencionar también, el proyecto siempre ha tenido un propósito de libre difusión del conocimiento, desde el primer número, que sacamos la revista, también los libros y todas las otras cosas que hacemos, tenemos documentales, plataformas cronofotográficas, etc. Siempre ha tenido la pretensión de hacer circular el conocimiento lo más allá posible, lo más rico posible, sin fines de lucro, gratuito, libre acceso. Todo lo que publicamos en la revista desde siempre es digital, y hay un propósito de que sea digital, pero también está en Creative Commons, cualquier persona la puede reproducir siempre que sea sin fines de lucro y se mencione el autor y la fuente, pero gratuitamente alguien puede colgarlo en su blog, hacerlo circular, y no es solo que no haya problemas, sino que está muy bien y queremos que eso pase, ¿no? Que las cosas circulen, se discutan. Los libros también, ¿no? Hay varios que los estamos liberando, sin fines de lucro, todos tienen un pequeño texto, lo puedo leer brevemente. No sé, ustedes conocen los clásicos avisos legales de los libros, te dice, si fuésemos una editorial cualquiera, les diríamos que este libro está protegido bajo todas las leyes conocidas y por conocer, como una amenaza usual, y que no pueden reproducir, duplicar, replicar, retipiar, clonar, teletransportar, cartelar, fotocopiar, ni leer en voz alta ningún fragmento sin autorización de nuestros abogados. Ya no tenemos abogados. Pero porque no lo somos, les permitiremos hacer todo lo anterior e incluso jactarse de ello, pero deben montar autor y fuente y no pueden venderlo comercialmente porque están hippies tampoco. Entonces, bueno, están para libre circulación. Hay libros, por ejemplo, de Salcedo, que bueno, él fue una persona muy importante para nosotros, un gran pensador del urbano y posmoderno, y murió, y ese libro está 100% en todas las utilidades para la familia. Nadie cobró un peso para ese libro. Tenemos otro libro de género ahora y estamos trabajando con escuelas para que circule. Entonces nos importa que esto también tenga un efecto, que se discuta. Y esas son un poco las balizas básicas de nuestro proyecto. Este libro recoge eso, creo que sintetiza bastante, como digo, esas pulsiones básicas. Hay geógrafos, hay arquitectos, y ofrece distintas lecturas sobre lo urbano. Espero que lo compren, espero que les sirva además como para pensar sus objetos de estudio. Así que eso, muchas gracias por venir de nuevo y escuchemos ahora a los grandes. Gracias. ¿Yo sigo? No, él sigue, ¿no? Ahí empezamos un poco, pero si quieres... Bueno, como No, quieras. mejor, sí. ¿Quieres que esto siga yo? Sí. Bueno. Página 212, recuerdo. No, eso no me voy a olvidar. Bueno. ¿Así está bien el sonido? Bueno, buenas noches. Estoy muy contenta de estar acá por múltiples razones que después les voy a contar al final de lo que les cuente primero. En esta sala de estado, porque he sido profesora de esta facultad, no de arquitectura sino de diseño, durante 25 años, que me parece mentira,
titular de la Cátedra de Comunicación en Diseño Gráfico. Así que en esta sala hubo debates, encuentros, peleas, de todo. Así que digamos que me trae esos múltiples recuerdos. Estoy muy contenta de estar acá con estos colegas, queridos colegas, Ricardo Green de Chile y Adrián Gorelick, con quien hemos compartido eternas veladas en la primavera democrática en los 80, cuando en Punto de Vista y otros lugares nos encontrábamos para pensar el país, la ciudad, el mundo, de nuevo, después de la dictadura. Así que, y también contenta de estar con Gustavo, que nos acabamos de conocer, pero tenemos muchas cosas en común, lo cual es bastante interesante. ¿Esto se baja? Sí, yo lo subo. Pero cuando se baja, ¿se escucha? Ocupemos el de Adrián. No, está bien así. Ahí, Okay, eso, perfecto. ¿Se escucha bien? ¿No retumba? Bárbaro. Bueno, entonces, saludo la aparición de este libro, que me parece realmente muy interesante y que les va a gustar bastante. No es un libro que se recorre con placer del principio al fin, no siente una que se aburra en este recorrido. Cada artículo, cada capítulo descubre otra mirada, pero entre ellos hay una relación, una articulación, lo cual es muy importante en un libro de autores varios. Entonces, me gusta también que, pese a que no dice en cada capítulo, en cada artículo que fue publicado de pronto antes en algún otro lugar, y uno no puede ubicar una temporalidad precisa, decir, bueno, tal fecha, tal otro, va adivinando por cómo vienen los artículos cuándo pudo haber sido escrito, en qué momento, ¿no? Así que eso también es como un desafío temporal, a ver cómo emerge este artículo, por qué, a qué responde. Entonces, bueno, la idea que me produjo el libro es que teníamos los autores una conversación grupal, por lo menos así lo leí yo. Y entonces lo que quiero compartir hoy con ustedes es esa conversación grupal que yo tuve desde mi lugar con el resto de los artículos, el resto de los capítulos, el resto de los autores, a quienes solamente conocía a Adrián y a Ricardo lo conocí hace poco, y todos los demás no, o sea que los conocí, mejor dicho, sí, Néstor García Canclini, que somos amigos, y el resto, digamos, fue un descubrimiento en este lugar. Entonces iba a contarles un poco lo que me había pasado de esta conversación, pero como yo soy de letras, no pude menos que escribir, porque no sé decir las cosas de mejor manera que escribiendo. Pero no los voy a aburrir, espero. Vamos a ver. Entonces, este diálogo que hago con los distintos artículos tiene algo de cada uno, que es lo que yo recojo, o sea, en dónde establezco la relación, la sintonía, y algún recuerdo de algunas ciudades por las que anduve yo también y que vienen a cuento de lo que se cuenta. Entonces, me gustó mucho el prólogo de Néstor García Canclini, cuyo saludo traigo a la mesa porque así le gustó decir. Vive en México, es un argentino, vive en México hace 1000 años, ustedes lo deben conocer, escribió muchísimos libros y es alguien que sobre las culturas híbridas, la ciudad, la cultura, las identidades, etcétera, ha, digamos, trabajado muchísimo. Y entonces aquí ideó un prólogo, que es un prólogo de ciencia ficción, pero que es a la vez diagnóstico, crítico y político. Y poniendo en boca de un arqueólogo chino del futuro las anticipaciones distópicas que pueden hacerse en el presente. El chino mira desde su país, América Latina, se retrotrae, el arqueólogo, 20, 30 años, y busca qué pasaba por aquí en los comienzos del siglo XXI. Entonces, evidentemente, es un mundo el que él mira, donde no se sabe qué va a pasar con esa desmadrada ampliación de las ciudades, ¿sí? Los segundos, terceros pisos de México, los infinitos edificios de Beijing o de Shanghái, etcétera, etcétera. Y entonces, mirando esta perspectiva del arqueólogo chino,
pensaba yo, esto no es de esto, es Noel, lo digo yo, ¿qué perspectiva, o sea, qué proyección podemos hacer en el presente, donde la destrucción parece primar por sobre la utopía espacial o al menos convivir con ella? Mientras crecen en Shanghái o en México torres al infinito, miles y o millones escapan de las ciudades, no más como migrantes, sino como nuevos nómades, eternos refugiados, en una intemperie más cruel que la del homeless. Pensar hoy estas dos figuras, la del refugiado, sin lugar, eternamente sin lugar, deja pálida la imagen del homeless, que dentro de todo tiene una proximidad, una cercanía. El devenir de la lectura va llevando por caminos que, haciendo honor a la editorial, todo el tiempo se bifurcan. La tensión entre la imaginación proyectiva y los imaginarios urbanos preocupa a Adrián, quien recupera la idea de una voluntad de transformación de la metrópoli en un lugar más democrático y más justo, donde proyecto e imaginación puedan ir juntos sin resignar la relevancia de la crítica. Esto me pareció fundamental. La identidad, el hábitus, según Bourdieu, y las representaciones sociales ocupan la atención de otra autora, Marta Rizzo, que tiende puentes desde México DF, una ciudad enloquecida y enloquecedora, que abruma con los segundos y terceros pisos de autopistas y deja muy lejos la idea de imaginación. Si el mapa, la cartografía, es importante, según dicen otros autores, esa es sin duda una ciudad sin mapa, una cartografía imposible que desborda toda idea de límite. Lo he vivido en México, o sea, la sorpresa de bajar de una de sus colinas y ver un mar de luces sin fin y no poder identificar justamente ningún mapa, ningún lugar, porque los límites se extienden todo el tiempo, todo el tiempo. Imaginarios, representaciones e identidades urbanas es el título de Ricardo Green, que retoma esos vínculos y senderos, agregando una visión simbólica donde la literatura, el cine, la filosofía y los estudios culturales dicen lo suyo sobre las ciudades, una visión que comparto y que plantea un diálogo estrecho entre nuestros capítulos. Pablo Mansilla, desde Valparaíso, una adorable ciudad que mira al mar, trabaja sobre el imaginario espacial y propone una cartografía social. Interesante esta concepción, una cartografía social, atenta a la vida cotidiana, a la multiplicidad de los lenguajes y también a las demandas, que pueden contabilizarse, digo yo, solo al mirar la diferencia entre la ciudad turística arriba y la larga avenida de abajo, poblada de los que venden ropas o cualquier otra cosa sobre las veredas para sobrevivir, kilómetros de esa avenida. Aquí se hace carne el concepto de justicia espacial, que es para pensar, me parece, que maneja el autor, valorando también los otros mapas que pueden dibujarse en una ciudad, el del arte, el sonoro, el performático, el corporal. Son los cuerpos, en definitiva, los que habitan las ciudades y entablan la relación con ellas. El cuerpo protagoniza también el artículo de Francesco Careri, Artes Cívicas, quien afirma que solo se puede conocer la ciudad como un ser andante, y como profesor enseña en Roma en una clase andante. Hay que salir a la ciudad porque conocer es andar, dice, sin desmayo, evitando el desvío facilitador, y entonces trazar un rumbo, hacer, descubrir, perderse, franquear, sortear, invadir, traspasar. Una aventura fascinante cuyas consecuencias por aquí son imaginables. Iríamos presos, profesora y alumnos. La antropología, la filosofía, el habitar en su costado fenomenológico, de morar, estar en el mundo, como definición misma de lo humano, anima el capítulo de Eduardo Álvarez y María Blanco, que desde Uruguay retoman tanto a Heidegger como el concepto Foucaultiano de heterotopía, para pensar territorios y desterritorializaciones, y la producción de subjetividad, interactividad
y vínculos para definir la materialidad del espacio. Componer, habitar, subjetivar van juntos, trazando vínculos con otros capítulos. Fiona Ross, por su parte, desde Sudáfrica, nos entrega un capítulo que puede leerse como una novela o como una crónica, y esto para mí es un elogio. Y nos habla de paisajes sensoriales, sensación y emoción en el hacer del lugar. Un asentamiento en Ciudad del Cabo, The Park, construido en los 90, para dar lugar a los más vulnerables en el país del apartheid, donde la autora, desde la concepción de espacio de Doreen Massey, que ambas compartimos, el espacio como una espacio-temporalidad construido por interacciones e interrelaciones, y entonces un espacio clasista, generizado, político, descubre hasta qué punto se dan allí esas coordenadas, cómo los tránsitos y las actividades de la vida cotidiana trazan senderos de orden o precariedad, decencia o indecencia, discriminación o amenaza. El espacio es entonces una construcción donde lo corporal, lo sensorial y lo emotivo imponen andares y percepciones y ordenan el tránsito de las mujeres, sobre todo, destinadas solamente a las tareas de reproducción de la vida, y a los distintos andares de los hombres, que pueden darse también, permitirse el lujo de ir alguna vez al bar. Y podrían trazarse entonces, dice Fiona, mapas visuales, sonoros, de olores, de afinidades, de vecindad, la creación de espacio por los cuerpos. El desliz que tiene el final o el retorno que tiene este artículo, que me parece un tema fundamental para los urbanistas, arquitectos urbanistas, los que piensan la ciudad, es que en este asentamiento transitorio de Park, donde no tenían viviendas demasiado sólidas, o sea, de distintos estilos, o sea, digamos, como una especie de etapa transitoria hacia para otro poblamiento, la persona, la antropóloga que trabajó, Fiona, en un trazado, digamos, primero, que después se pobló, en los 90 fue esto, después reencuentra la experiencia en este siguiente espacio que se llamó The Village. Y entonces, esta gente que tenía ahora casas formales, con paredes de material y techo a dos aguas quizá, se encuentra absolutamente ajena a esos lugares. No tienen nada que ver esos lugares con la percepción corporal, sensorial y emotiva que tuvieron antes. No pueden encontrar quiénes son sus vecinos y sus parientes. Aunque estén a 2 o 3 cuadras de distancia, les parece que es una distancia infinita. Hasta se pierden al querer buscar su propio lugar, pese a que estas casas ahora tienen números muy concretos y en escala. Esto creo que pone un problema que en Chile, por ejemplo, se ha estudiado, una tesista lo ha estudiado, cómo partiendo de asentamientos, de poblaciones transitorias, pasar a lo que llamaríamos vivienda social, que en general es una vivienda que poco se piensa en relación a qué quieren y qué esperarían aquellos que van a poblarla, aparte de estar en otro lugar. También ella registra en ese trabajo que hizo, muy así de cualitativo y cercano, con entrevistas a pobladores, la idea de hogar. ¿Qué es un hogar? El lugar donde se llega por azar, el lugar donde finalmente hay un techo y una pared. El hogar es donde estamos en relación con los otros, donde nos sentimos en comunidad. Y aquí estaba esa pregunta y esa duda de si esta gente, los chilenos, que habían sido, digamos, afortunados de tener una vivienda social, consideraban eso realmente como un hogar y se sentían ajenos, que los espacios comunes no les pertenecían y terminaban encerrados en sus casas, ¿no? Como un escape de lo que antes había sido otro tipo de comunidad. Desde otro lugar del mundo, el East End londinense, en plena gentrificación, con diseño, gastronomía y vida hipster,
Carla Berrens también propone trazar cartografías sonoras urbanas para dar cuenta tanto de los ruidos cotidianos del vivir ligados a los usos y costumbres, por ejemplo, cómo suenan los zapatos de algunas etnias que usan zapatos que suenan de alguna manera, como de aquellos que la intervención o especulación inmobiliaria realiza: el cortar, golpear, taladrar, perforar, interrumpir y clausurar, y que el tránsito interpreta a su modo con los rugidos de motores, bocinas, frenadas, impaciencias. Este también es un paisaje cotidiano londinense. Pero también puede haber investigación urbana, dice Karen. Investigación urbana sónica o de arte sonoro urbano. En definitiva, el espacio como una zona de experiencia. Aquí también está Doreen Massey, donde el cuerpo, en la exploración, también cumple filosóficamente su estar en el mundo. Ricardo Green y Lucía de Abrantes intentan disolver el binarismo urbano-rural para considerar las ciudades intermedias, no metropolitanas, que conservan estilos de vida diversos de ambos mundos y proponen 4 coordenadas de análisis: la escala, el ritmo, la población y las jerarquías. Y el mío se llama La ciudad como autobiografía, que privilegié ese recorrido con la ciudad como esencial a la configuración subjetiva, desplazando el eje temporal al eje espacial. Cuando uno piensa en una biografía o una autobiografía, lo que prima es el eje temporal, o sea, hay un devenir de la vida en las distintas etapas, instancias, etc. Pero mi propuesta, digamos, mi convicción es que efectivamente no hay ningún tipo de relación con lo biográfico, lo autobiográfico, que no esté ligado a lo espacial. No tenemos ningún recuerdo que no esté ligado a un lugar. Podemos recordar momentos, encuentros, personas, siempre hay un lugar, hay un espacio detrás de eso. Entonces me pareció que este artículo que me pidieron, me lo pidieron hace unos años y salió en Bifurcaciones, y me puso a pensar, digamos, a desplazar el eje en todo caso, y a pensarlo, ¿cómo vivía yo las ciudades? Y las ciudades las vivo desde la literatura, el cine, el arte. O sea, cuando por primera vez puse un pie en Los Ángeles era para mí Blade Runner, o, digamos, otras películas que vi después. La llanura inmensa de Los Ángeles que vi desde un pequeño avión llegando era Blade Runner, o sea, faltaban que bajaran esas naves. Y me fui, por cierto, al edificio donde se filmó, donde, digamos, el personaje principal, no me voy a acordar cómo se llamaba, que existe, que es el Bradbury Building. Y existe, y es bellísimo, y entonces uno no puede creer y no puede pasar más que en el hall de entrada porque no hay acceso después a lo demás. Quiero decir, es imposible llegar a un lugar sin que tengamos la previsión del lugar, y más hoy con el despliegue infinito de la conectividad global. Entonces, reinventamos recorridos o tratamos de amoldarnos al recorrido de los otros. Y entonces, no voy a hablar mucho más de mi artículo, obviamente, si el que quiere leer, que lea, pero básicamente tenía eso, como un recorrido, una reflexión sobre lo biográfico, lo espacial y lo corporal también, es decir, de qué manera experimentamos los lugares, los ambientes, las ciudades, la ciudad natal o la ciudad donde uno vive, donde de pronto pasamos por esquinas y lugares que nos recuerdan seres y cosas. Pasamos por lugares que tienen marcas terribles de la dictadura, las baldosas que recuerdan. Pasamos por la AMIA y las escuelas judías, con todo lo que las separa de la calle, porque obviamente recordamos lo que allí pasó. Y entonces la ciudad también es un mapa de cosas que nos recuerdan nuestra vida común, social, política, etc., al par que nuestra vida personal. Y para terminar, una anécdota. Conocí a Doreen Massey en Inglaterra, que estuve haciendo una vez una estadía para investigación, y le pedí un artículo. Doreen Massey es una gran biógrafa cultural inglesa, cuya
concepto de espacio, espacio-temporalidad es fundamental y varios autores y autoras la toman. Y entonces le pedí un artículo para un libro que yo estaba compilando que se llamó Pensar este tiempo y tenía un subtítulo Espacios, afectos, pertenencias. Y entonces cuando estaba hablando con ella, ya habíamos hablado antes, pero volvimos a retomar para ver cuándo me podía mandar ese artículo. Entonces le digo, ay Dorín, me acuerdo que yo en realidad tengo un libro que se llama El espacio biográfico, que fue mi tesis doctoral. Le digo, y mi concepción del espacio allí era igual a la tuya, pero yo todavía no te había leído. Entonces me dice Dorín, bueno, quizá vos también sos geógrafa y no te diste cuenta antes. Entonces, bueno, para terminar, este lugar, como dije al principio, también tiene que ver con mi biografía, o sea, pasé 25 años viniendo una vez por semana, subiendo y bajando escaleras, encontrándome, viniendo a los exámenes de los alumnos, etcétera, etcétera. Estuve en esta sala varias veces también con eventos, coloquios, etcétera. Y por eso, yo que soy de letras, que no soy ni socióloga, ni urbanista, ni arquitecta, ni historiadora, propongo que para conocer la ciudad no hay mejor modo que la transdisciplina, es decir, pensar y conocer la ciudad a través de la literatura, el diseño, el arte, la filosofía, la crítica y la política. Gracias. Bueno, muchas gracias. Después de tantos años que no venía por acá, gracias a Gustavo, a la cátedra y en este caso a Bifurcaciones, ya he vuelto por segunda vez en muy poco tiempo, así que es muy lindo en lo que toca estar en este tipo de ámbitos, hablando de libros, hablando de cosas que efectivamente son tan extrañas, curiosamente, para la facultad, así que, bueno, un verdadero gusto. Y un verdadero gusto estar presentando este libro de la editorial Bifurcaciones. Se ha producido en las últimas décadas una transformación gigantesca del mundo editorial, y no hay que ir tan atrás en el tiempo para saber que durante algún periodo, no solo en toda América Latina, sino también en España y en Brasil, incluso se leían los clásicos de la arquitectura moderna y la renovación historiográfica de la arquitectura a través de editoriales argentinas, Nueva Visión, Infinito. Fueron realmente muy importantes entre los años 50 y los años 70 para renovar los bagajes teóricos del pensamiento arquitectónico en el país y en todo el mundo de habla castellana. Y hace muchos años que eso ha dejado de ocurrir, hace muchos años que en el marco de una transformación gigantesca del mundo editorial en el mundo editorial argentino que llegó a ser un mundo muy desarrollado y muy sofisticado, realmente sufrió muchas transformaciones. Ahora estamos viviendo en una última transformación que tiene como una especie de dos polos, como muchas cosas que ocurren en la vida social y económica del presente. La situación de la polarización es muy notable. Están los grandes conglomerados multinacionales que mueven los blockbusters y por lo tanto millones en libros de gran impacto, y pequeñísimas editoriales artesanales casi, gracias a las cuales podemos realmente seguir disponiendo de un catálogo literario, ensayístico, muy, muy sofisticado, pero que son prácticamente emprendimientos de vida, de personas que ponen ahí todo lo que tienen, que difícilmente obtengan algún lucro, con suerte logran mantener. Estoy hablando de muchas editoriales pequeñas,
Eterna Cadencia, Beatriz Viterbo, pequeñas, algunas menos pequeñas que otras, que son pequeñísimas de poesía, Godot, digamos, hay muchísimo, sí, hay muchísimas que son de muy dificultoso trámite. Y yo creo que algo así no ha impactado en el mundo de la arquitectura. Nosotros en el mundo de la arquitectura no hemos logrado, me parece, tener ¿qué es una editorial o un grupo de editoriales que favorezcan la publicación? Primero que todo es la creación de un pequeño espacio intelectual en el cual los autores existentes o potenciales empiezan a pensar en cosas en las que ni siquiera habían pensado si no fuera por el estímulo de ese mundo editorial, para conseguir una mayor comunicación con un público que también no está ahí a la espera de los libros, sino que es un público potencial que se modifica y que cambia con estos impulsos editoriales. A mí me parece que en la arquitectura argentina estamos muy carentes de eso, más allá de algunos intentos. Bisman, Krikowski, etcétera, no han logrado reponer lo que uno pueda llamar un mundo editorial en diálogo y productividad intelectual, y me parece que eso es lo que uno siente que Bifurcaciones está haciendo. No solo Bifurcaciones, ARQ en Chile tiene que es la editorial, digamos, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Realmente tienen programas editoriales que construyen una esfera pública de la arquitectura, ¿no? Y me parece que eso es bien interesante y es un placer, digamos, estar de alguna manera participando. Y esto tiene un antecedente sobre el cual me quiero detener, que es la revista Bifurcaciones. Es una revista digital, yo sé que está pasando por un periodo de transición, tal vez no se sabe a dónde, pero está un poco parada. Y sin embargo, a mí me parece que lo que han hecho con la revista Bifurcaciones es fundamental sostenerlo y divulgarlo por una cuestión muy básica, digamos, ¿no? Las revistas, esto me parece importante para quienes están estudiando, porque posiblemente no conozcan esto al detalle, pero las revistas vinculadas al mundo intelectual han entrado mayormente en una especie de embudo académico que las obliga a hacer algo así como las terminales flexibles y provisorias de una especie de masa de producción científica que circula por el mundo. Ustedes habrán tenido la experiencia, ustedes googlean un tema o un autor y caen directamente en el artículo, y posiblemente la mayor parte de los que navegan en Internet ni saben en qué medio se publicó ese artículo, si formó o no parte de un proyecto intelectual. Y hacer una revista era una cosa muy diferente. Hacer una revista era justamente construir un proyecto intelectual donde el índice, el dossier, las temáticas de cada número, los autores a los que se invitaba, etcétera, formaban parte de una plataforma de ideas que tenía que ver con un grupo intentando comunicar un universo de ideas al mundo de potenciales lectores. La situación actual de las revistas académicas, que funcionan en una especie de automatismo del referato de pares, digamos, esto es algo que seguramente ustedes todavía no conocen bien, pero rápidamente van a conocer, ha pulverizado el mundo de las revistas a su mínima expresión, que son los artículos. Hay artículos que circulan por el mundo, que circulan por el éter, y a los que cada uno puede acceder desde su computadora, y me parece que la pulverización de la producción académica intelectual realmente está perdiendo justamente lo que significa la formación de grupos, de tendencias que elaboran programas intelectuales, y toda la vida en la modernidad un programa intelectual ha tenido como contracara necesaria una revista. No hay programa intelectual sin revista.
Entonces, desde ya les digo que si se juntan con 3 amigos y tienen algo que decir al mundo, lo más probable es que intenten sacar una revista. Esto que está muy favorecido hoy por internet, porque las revistas pueden ser perfectamente digitales, como es Bifurcaciones, en general lleva a las revistas a perder de vista qué es lo interesante de una revista, y es justamente esta suerte de programa de tendencia, de plataforma intelectual, y me parece que Bifurcaciones es uno de los pocos medios en nuestro mundo arquitectónico que todavía tiene detrás esta idea y que defiende esta idea, defiende la idea de que una revista es ante todo un programa y un proyecto intelectual. Y en ese sentido me parece interesante sostenerlo, porque esta editorial ya nace muy madura, digamos, y nace con una serie de líneas y de colecciones que realmente reflejan el entrenamiento, la gimnasia que este grupo ha tenido a través de la revista. Entonces me parecía importante señalar, antes que todo esto, la existencia de una revista en un mundo que ya parece no necesitarlas más. Hablando del libro, a mí también me impactó y me interesó muchísimo la introducción que escribió García Canclini. García Canclini escribió una introducción por encargo, luego de haber leído la reunión de artículos que habían organizado Ricardo y la editorial, y él, como dijo Leonor, inventa una especie de situación futurista en la que un arqueólogo chino trata de entender, a la luz de estos escritos de comienzos del siglo XXI, qué ha pasado con las ciudades. Y a mí me gustaría ser un poquito más drástico que Leonor en la descripción del contenido político del artículo de Néstor, porque yo creo que él dice algo muy fuerte y que va en la dirección de algunos de los artículos compilados en el libro, y es que él dice que lo que ocurre con las ciudades en un presente de 2030, que no es nada menos ni más que la radicalización de tendencias que uno ve en el presente. En ese sentido, Néstor no es tan buen escritor de ciencia ficción como más bien un buen diagnosticador del presente, que bien puede pensar que va a continuar en las próximas décadas, sobre todo a la luz de la urbanización precisamente en Asia y en China. Y yo creo que la nota bien picante de la introducción, y que de alguna manera interpela el conjunto del libro y a todos nosotros como estudiosos de la ciudad, es si no hay una relación entre la inflexión culturalista que han tomado los estudios sobre la ciudad y el hecho de que las ciudades hayan quedado abandonadas en su capacidad proyectiva. Esto obviamente es parte de alguna manera de lo que yo trabajo en ese artículo, que ya tiene 20 años, digamos, que es del 2000, y que estaba un poco escrito en el marco de un clima de ideas del cual para mí daba muy buena cuenta, sigue dando muy buena cuenta, un artículo bastante conocido de Rem Koolhaas, que es Whatever Happened with Urbanism, y que, como típicamente Koolhaas puede oscilar con mucho cinismo, entre una especie de celebración muy radical de las tendencias más contemporáneas del mercado y del marketing, y al mismo tiempo tener un ojo y una pluma enormemente crítica y sagaz para entender cuáles son las cuestiones que están detrás de esos procesos, como él juega ambos roles y los hace muy bien. En este artículo justamente él se preguntaba, bueno, ¿qué pasa con un mundo que se queda sin el urbanismo como herramienta, que se queda sin el urbanismo como programa, como capacidad de pensar, aún sabiendo que lo que pensara el urbanismo es de imposible aplicación? Aún siendo al fracaso, ¿qué otra cosa le queda al urbanista que tratar de resistir las tendencias
dominantes que llevan al caos. Yo uso la palabra caos justamente porque él la usa y porque es una palabra clave de algunos de los vocabularios que aparecen con este nuevo auge de análisis culturalistas. Entonces, lo primero que me interesaba a mí era, primero, colocar a estos enfoques culturalistas en una historia propia. Yo soy historiador y tengo la desgracia del historicismo, digamos, como forma de pensamiento. No puedo sino intentar colocar, para entender el presente, tratar de colocarlo en líneas de mayor duración. Y es evidente que estos enfoques culturales sobre la ciudad de los que hablaba Ricardo al comienzo ya forman parte de una historia bastante larga, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que pensar que el primer ciclo de pensamiento de la ciudad en términos culturales se abrió en la década del 50 ante el fracaso estentorio de las fórmulas más funcional tecnocráticas del modernismo de la posguerra, y uno tiene que pensar que en los años 50 hay una suerte de florecimiento de enfoques culturales extraordinario, digamos. Si uno piensa, empezar en una figura a la que todo el mundo vuelve, pero vuelve como si fuera un autor teórico al que se puede apelar como se apela a Max Weber, digamos, y es un autor que está produciendo en una época muy circunstanciada, que son los años 50 y 60, que es Kevin Lynch. O sea, la idea de que la ciudad es más que funciones, es más que resolución técnica de las funciones vitales, y es también símbolo, relación, frontera, marca existencial, la empieza a hacer Kevin Lynch, digamos, y estamos hablando, ya pasaron más de 60 años, ¿no?, de sus primeros textos, de sus primeras investigaciones. Pero además, la ciudad descubre la historia en los años 50. La ciudad descubre la historia en una doble vía. El urbanismo descubre que es una disciplina que tiene su propia historia. El urbanismo deja de verse como... Ustedes saben que las ciencias en general no suelen apelar a la historia, porque la historia de una ciencia es la historia de los errores y los fracasos, ¿no? Una ciencia que avanza por corrección y renovación de las teorías no necesita, digamos, un físico no necesita saber mucho de qué pensaba Galileo de la física, porque a un físico practicante no suele servirle demasiado lo que pensaba Galileo. En las disciplinas humanas, que no tienen ese tipo de avance por, digamos, remoción de viejas teorías y aparición de nuevos, a la manera del paradigma kuhniano, digamos, que produce una renovación completa del paradigma. Las ciencias humanas están todo el tiempo revisando sus propios, como las artes, como la arquitectura, están todo el tiempo revisando su propia memoria, su propia historia, su propio pasado, porque siempre de ahí extrae cosas nuevas. Y el urbanismo, que hasta ese momento se pensaba como una profesión técnico-científica, es en los 50 cuando descubre que tiene una historia, y las primeras historias del urbanismo, Benévolo, Joé, los Collins, etc., empiezan a escribir en 1960, 1962, 1963, pero también aparece una antropología de la ciudad, la antropología del espacio de Edward Hall, que para muchos de nosotros todavía seguíamos leyendo esos libros en los años 70 cuando estudiábamos, pero también los enfoques políticos sobre la ciudad, que puede ser Henri Lefebvre, que ahora está de super moda, pero que escribe en ese mismo contexto de crisis del modernismo, las derivas situacionistas que ponían en crisis la visión funcionalista de la ciudad, la arquitectura de la ciudad del propio Rossi, digamos, que busca cómo la memoria, la historia, la experiencia personal está entroncada con el proyecto. Todas esas visiones, digamos, que se formularon desde adentro de un modernismo en crisis,
y que luego inmediatamente cuando estaban comenzando a capitalizarse y a dar sus frutos fueron de alguna manera banalizadas, aplanadas por un posmodernismo que saltó por sobre la visión crítica de todas estas enfoques para decir en realidad toda la modernidad en bloque, digamos, es algo que estuvo equivocado y hay que hacer otra cosa. Y en realidad esta producción enormemente llena de matices sobre lo que era y estaba haciendo la modernidad. Los años 50 es el momento en que se redescubre a Walter Benjamin y a todo el debate de comienzo del siglo XX sobre la modernidad y sobre la modernidad urbana, sobre la modernidad en las ciudades. Todo esto quedó de alguna manera aplanado por este debate posmoderno que capitalizó las críticas, pero que en realidad las dejó de lado para justamente reinventarse a sí mismo como la verdadera ruptura. A mí me parece que a fines de los 90 estábamos viviendo una situación de alguna manera similar, en el sentido que se había producido, y eso es un poco lo que denuncia Kohlhaas en ese artículo, se había producido una situación paralizante en el pensamiento urbano que de alguna manera se había hecho cargo de que habían sido tan autoritarios que más valía dejar de pensar la totalidad. Y aquí autoritarismo y totalitarismo funcionan del mismo modo, ¿no? Pensar la totalidad ya era totalitario, ya era autoritario, y se había sido tanto que mejor abandonar todo pensamiento y dedicarse a los fragmentos, a auscultar los mensajes culturales, a elaborar nuevas formas de identificación, al punto de que para mí llegó a plantearse como antinomia la cultura frente al plan, digamos, el redescubrimiento de la cultura frente a la posibilidad del plan. Y el problema es que eso coincidió en una coyuntura muy particular con el propio desmantelamiento de las instituciones y de los instrumentos del proyecto urbano y del control urbano a manos de diversas oleadas, que en un momento parecía neoliberal, pero después nos dimos cuenta que también era neoconservador y que también podía ser neopopulista, pero que lo importante era terminar con la ambición de tener una visión global del problema urbano. Esto, hay un artículo también de los años 90 de Néstor García Canclini, La ciudad sin mapas, donde prácticamente, hablando de México, termina diciendo esto. Y si uno lo mira en términos de políticas urbanas, uno se da cuenta que en Buenos Aires los 90 produjeron una novedad de la que todavía no hemos salido, no hemos sido capaces, pese a que ante toda la evidencia nos hemos dado cuenta que las políticas urbanas realizadas desde entonces hasta ahora no mejoraron algunos problemas fundamentales de Buenos Aires, ni siquiera lograron ponerlas en el centro para que aboquemos toda nuestra energía a pensar en ellos, y pienso sobre todo en la desigualdad, en la marginalidad, que no ha hecho sino crecer, y no porque no hayan habido políticas dedicadas a tratar de paliarla, a tratar de solucionarla, sino sencillamente porque el curso de la ciudad va en esa dirección. Y a mí me parece que seguimos presos del paradigma Puerto Madero. ¿Qué quiere decir el paradigma Puerto Madero? El paradigma catalán, el paradigma de los 90, que con una lectura bastante particular de la arquitectura de la ciudad planteó que el único modo de abordar los problemas urbanos era de abordarlos en pequeños fragmentos a través de la arquitectura, tratando de que esos fragmentos de alguna manera gotearan hacia el resto de la ciudad parte de sus elementos de calidad. Y me parece que desde el punto de vista de las funciones de un gobierno de la ciudad, ese corset con el cual hemos seguido pensando en la ciudad, no ha dado resultado. Y para terminar, lo que de alguna manera produjo un poco
el artículo que contrapone imaginarios urbanos a imaginación urbana, que contrapone esta forma de pensar culturalista la ciudad con la necesidad de reponer la fuerza del proyecto, fue descubrir que tanto los cientistas sociales como los críticos culturales como los artistas seguían criticando el totalitarismo del urbanismo moderno como si todo el contexto no hubiera cambiado enormemente, como si hubiéramos seguido teniendo municipios fuertes con urbanistas modernos fuertes que seguían imponiéndonos planes generales fuertes y no hubiésemos estado en una situación de absoluto derrumbamiento de las ideas globales de ciudad. No sé, si uno ve las instalaciones que siguió haciendo un artista internacional como Joseph Muntadas, ¿no? Que en los 70 era interesantísimo lo que hacía, porque realmente criticaba a un Estado fuerte, a un Estado que realmente tenía control, además era el Estado franquista, que realmente tenía dominio y control sobre lo que pasaba en cada barrio, y lo sigue haciendo a comienzos de los 2000, cuando en realidad ya no hay ningún Estado que controle nada, digamos, y lo que necesitamos es justamente reconstruir una idea de orden y no seguir criticando y burlándonos de un orden que no existe más, digamos. Y eso, muy concretamente, y retomo una pregunta que hiciste vos el otro día cuando preparamos el libro, que no se derramó, efectivamente cuando descubrí que el gran inventor de los estudios sociológicos de imaginarios socioantropológicos de los imaginarios urbanos en América Latina, que era el colombiano Armando Silva, había organizado conjuntos de antropólogos en varias ciudades de América Latina para encuestar, como si fuera casi un programa positivista, pero no encuestaba sobre el tamaño de los baños, y como hacía Gino Germani en 1956 cuando iba a Isla Maciel, no encuestaba sobre el tamaño de los baños y de la cocina y la cantidad de hijos, etcétera, sino encuestaba sobre con qué color nos imaginamos que es la ciudad, qué olores sentimos en la ciudad, etcétera. Encuestaba sobre los imaginarios urbanos en un momento en que los alcaldes de las ciudades, los intendentes de las ciudades estaban demandando esos insumos como insumos para construir una plataforma de lo que se llama muy bien en inglés marketing urbano, de branding, de branding de las ciudades, en esta nueva situación en que las ciudades necesitan tener una marca cultural muy fuerte para competir en el mercado global de ciudades. Y entonces, cuando se me hizo tan evidente que lo que había surgido como una idea de la crítica cultural y de los estudios académicos para tratar de entender la ciudad por fuera de las vías castradoras, autoritarias del proyecto moderno, en realidad estaba confluyendo muy alegremente con una disolución de toda capacidad de proyecto que me parece que los urbanistas, los arquitectos, quienes piensan la ciudad, han estado perdiendo ya en los últimos 40 años. Así que bueno, me parece que estas tensiones están dentro del libro. A mí me parece muy claro que Néstor, citando tu trabajo, citando el mío, citando alguno otro, está pensando en esto, está pensando en la deuda, de alguna manera, que los estudios de los imaginarios tienen respecto del proyecto de la ciudad, y me parece que eso es un buen material para recorrer el libro también viendo sus conflictos y sus discusiones internas. Bueno, retomo esto último que dice Adrián, porque en realidad ¿para qué es todo esto acá, en este lugar? ¿Para qué estamos hablando de esto? Bueno, resulta que tenemos que enseñar algo de esto, y qué es lo que enseñamos en la facultad. O sea, ¿qué vamos a enseñar como proyecto urbano? Da la casualidad que empezamos un taller este año nosotros como cátedra, y tenemos que pensar qué proyecto urbano enseñamos si el contexto, la situación sobre el urbanismo, los ecos de ese artículo de Kohlhaas
qué ha sido del urbanismo del 93, todavía hoy, más de 25 años después, siguen vigentes, y tener que pensar cómo hacer un proyecto urbano, cómo posibilitar que un montón de gente esté pensando en una disciplina y cómo darle entidad a esa disciplina, ¿no? En ese contexto en el cual estábamos recién escuchándote, que digamos, hay como todo un desafío por llevar adelante. Entonces la primera pregunta es, para nuestro caso, para el interior de la facultad, cada uno de los niveles, hay gente que no solamente es de proyecto urbano acá, también está cursando la mitad de la carrera o por ahí tal vez está empezando la carrera. No cabe duda que de todas maneras, por más que no estén cursando proyecto urbano, están habitando una ciudad y tienen que empezar a mirar la ciudad y tienen que empezar a ver de qué se trata todo esto de vivir en una ciudad y de vivir con otras personas, en el colectivo, en la facultad, en sus casas y demás. Y pensarlo de una manera como mucho menos inocente y mucho más protagónica en algún punto. Entonces, ante esta pregunta sobre la cuestión del proyecto, si el proyecto es una situación vigente, el proyecto como concepto ya ahora, como esa idea de una articulación en la cual todos apuntamos hacia la prefiguración de una idea de futuro. Si García Canclini lo que hacía con el artículo que contaba tanto Leonor como Adrián, de que hay un arqueólogo chino que del futuro está viendo unos documentos de lo que estaba pasando al principio del siglo XXI en América Latina, y lo cuenta de una manera muy irónica porque en realidad te parece ridículo cuando alguien parece que lo está leyendo. O sea, el efecto que produce es realmente como cuando hay un extrañamiento de decir, che, ¿está pasando esto en Argentina ahora, de verdad? O después ya no te lo preguntas más, porque está pasando efectivamente y sabés que va a pasar todo el tiempo. La palermización. Sí, o cuando habla de palermización el arqueólogo chino, como si fuera un concepto, ¿no? Un concepto internacional, ¿no? La palermización. Y si hiciéramos la palermización, o sea, está prefigurando que la palermización es algo que podría pasar, como todas las cosas que vuelven 30 años después, ¿no? Como los revival. Entonces, bueno, la cuestión es que en el libro, y un poco lo que voy a tratar de hacer es, yo leí el libro, no formo parte de él, pero digamos lo que digo, bueno, ¿para qué nos podría servir ahora? Y lo que puedo llegar a sacar como conclusión respecto a eso. Y en el libro aparecen dos formas o dos líneas de trabajo que me parecen interesantes, porque por un lado, el título es una invitación, conocer la ciudad, o es una premisa, la premisa de conocer la ciudad, ¿no? Y eso es algo que no nos mantiene ajeno a ninguno, porque mal que mal estamos viviendo todos en las ciudades, y no sé cuántos papers empiezan con más de la mitad de la población vive en ciudad. No, sí, el cliché del urbanista es empezar con esa frase, o de quien trabaja sobre asuntos urbanos. Y entonces, bueno, conocer las ciudades, bueno, ¿cómo conocemos la ciudad? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo la apreciamos? ¿Cómo la mensuramos? ¿Cómo la cuantificamos? Esa materia tiene que ver con un plano, si se quiere, contemplativo, desde el punto de vista de que cualquier persona podría hacerlo, pero ¿con qué interés lo hacemos? ¿Con qué interés conocemos la ciudad? ¿Para qué nos sirve conocer la ciudad? O ponernos a pensar sobre nosotros mismos. Vaya pregunta. Tendríamos que preguntarnos todos qué hacemos nosotros con nosotros mismos, y por lo tanto, por extensión, tendríamos que preguntarnos qué hacemos con nuestra ciudad. Si eso fuera tan fácil, digamos, ¿no? Entonces, primer cosa es que la ciudad es una invención, ¿no? Entonces, una invención fue una cosa artificial que en algún momento surgió y que ahora parece que fuera una cosa natural. Pero como toda invención, vieron que inventan el iPhone no sé cuánto, después hay el iPhone no sé cuánto, después viene Huawei y el iPhone se lo come, y después vendrá un chino más grande y se come un chino de Marte y se comerá el chino anterior. Y entonces, ¿cuál es la invención que sigue la ciudad? ¿Estamos pensando en la siguiente invención o nos quedamos con que la ciudad es esto? Y en ese sentido, me parece que estamos naturalizando como esa idea de que, bueno, el aspecto de conocer la ciudad implica asumir a la ciudad tal cual es o con las condiciones que trae. Y entonces el segundo plano que aparece en el libro es algo de lo que estaba hablando Adrián recién, que es el plano técnico, digamos, en un momento en el cual la ciudad se convirtió en algo irremediable, porque es lo que tenemos y qué vamos a hacer, y que, digamos, perdimos el desafío de hacer una ciudad nueva. Esto que cuando tal vez algunos de los que estuvieron en la charla de Adrián la vez pasada, cuando hablábamos de los territorios, hablábamos de la ciudad de La Plata y la dimensión de la ciudad, o Brasilia mismo, que es un poco ese desafío de proponerse cómo tiene que ser una ciudad en algún momento determinado, ya no existe como luz adelante del camino, sino que es ya un imposible. Ya no se puede pensar cómo inventar una ciudad nueva, sino que es qué hacer con la ciudad que tenemos. Entonces, es trabajar en capas encima de una ciudad que ya tenemos, y por lo tanto
el libro de lo que empieza a hablar también es cuáles son las herramientas de transformación que tenemos al alcance de la mano. Y entonces ahí aparece ese desdoblamiento entre imaginario e imaginación, que está planteado a lo largo del libro, pero que particularmente Adrián lo lleva a ese plano de relación entre ambos conceptos. Y en ese punto es donde está bueno pensarnos, porque mal que mal tenemos que pensar cómo opera la imaginación. Si la imaginación es también un atributo personal, porque cada uno puede imaginar algo, y si la imaginación colectiva no es una paradoja, sino es algo que no existe. Digamos, si existe la imaginación colectiva o no existe. Y si no existe, ¿cómo se inventa esa imaginación colectiva? Para que no sea un imaginario, para que no sea la resultante de la suma encuestada, que a mí me gusta el olor del maní del barrio de no sé dónde, no sé. Como esas cosas que hacen para etnográficamente tratar de entender cómo se comporta una ciudad. Entonces, por ahí el desafío sobre la construcción de una imaginación colectiva implica no dejar solamente a la técnica librada, sino llevar la técnica a todos lados. Quiero decir, que no quede en manos de solamente algunos especialistas de lo urbano, sino que todo el mundo esté al alcance de un conocimiento. Como que todo el mundo maneja Windows, qué sé yo. O sea, que todo el mundo sepa de algo de urbanismo, porque después de todo estamos todos viviendo en una ciudad. Y después de todo el urbanismo es vivir juntos, no es otra cosa. No sé, pensemos lo mejor, digamos. No es otra cosa que vivir juntos unos con los otros. Entonces, lo que me parece, en función de esa dicotomía entre imaginación e imaginario, es de qué manera lo que hagamos ahora en la facultad para estudiar el urbanismo no tendrá que ver con producir herramientas de cercanía de la ciudad estudiada o la ciudad habitada con el común, con cada una de las personas que nos rodea. O sea, cómo volver extensivo, vieron esa cosa que dice, si cada uno de ustedes toman a 10 y entonces lograremos todos los votos que necesitamos, no sé, ese tipo de cosas. Si cada uno de los profesionales de la arquitectura y del urbanismo trabaja en términos de la producción de un conocimiento que implique la capacidad técnica de las comunidades, me parece que la disolución entre técnica e imaginario se va a convertir en algo mucho menos taxativo o menos delimitado. Cuando se nombraba la idea de el eslogan, yo creo que el marketing era lo que decías, y a mí me parecía que estaba bueno porque ahora hay eslogans, ¿no? Ciudad Verde, o sea, hay eslogans o marketing político para definir el comportamiento de una ciudad, pero que vienen como tan desde afuera, que tratan de absorber un deseo social, lo convierten en un lugar común y por lo tanto luego no pasa nada. O sea, no establecen relaciones de compromiso real con las transformaciones, digamos. Y pensaba que por ahí, en algún sentido, la idea de el proyecto arquitectónico se ha transformado en muchos casos, yo le llamaba como en ocurrencias, ¿no? Como ocurrencias de bar, ¿no? 5 tipos se sientan y dicen, che, mira, se me ocurre una cosa. Mira, ¿viste este tiro federal? Bueno, mirá lo que se me ocurrió. Esto está al pedo. Vamos a hacer una cosa, hacemos un proyecto que le llamamos parque, pero lo llenamos de edificios. Eso es lo que va a pasar. Sí, estoy escribiéndolo como si fuera un Canclini medio berreta, pero digo, fíjense, digamos, ¿cuál es el grado de construcción de pensamiento asociado que hay entre ese episodio, que es la ocurrencia de un fenómeno que transforma una parte de la ciudad, que termina de consolidar algo que es después de todo una idea como de diagnóstico, que es lo irremediable está traducido en que las decisiones corporativas, las decisiones que tienen que ver con el capital financiero, con cómo se invierte, con cómo se desarrolla la ciudad, están supeditadas solamente a un tipo de decisión que es la ocurrencia. Digamos, se me ocurre que este terreno se puede usar para tal cosa. No hay capacidad de lectura urbana que diga, no, pará, vamos, ¿por qué no lo pensamos de vuelta? Pará, ya tenés que hacerlo, ya tenés que hacer el viaducto de la no sé dónde, o ya tenés que hacer, digamos. Y eso está también asociado a la construcción política de las estructuras de gobierno. Hoy hablábamos con Adrián de la transformación de Medellín.
Medellín trabajó, por un lado sí trabajó con el modelo Barcelona en el sentido de producir marketing, decían Medellín la más educada, tenían como ciertas cosas relacionadas con heredadas del planeamiento estratégico y demás, pero han sido como muy eficientes para desarrollar planes o proyectos que asociaran a la ciudad en su conjunto y pensaran en el fragmento de análisis y de transformación de una manera determinada. Yo creo que comunicación, cultura y educación. Esos claro, tres significados. Trabajando como asociadamente las áreas de gobierno. Nosotros, una subsecretaría con una secretaría de no sé dónde, ya están peleados. No sé, como que hay imposibilidad de construir tándems asociativos en las entidades de gobierno, mucho menos en los grupos de interés económico y mucho menos en los grupos inversores de gran capital. Entonces, de repente podemos tener un gobierno que una parte está pensando en cómo sacar dinero del capital financiero y otra parte está pensando en cómo sacar dinero de la energía, pero, digamos, se está pasando en Argentina ahora. ¿No? Entonces, me sugería esta cosa de ciudad ocurrente como una particularidad del pensamiento contemporáneo que tenemos más cercano a nosotros respecto a cómo se trabaja en una ciudad. Y bueno, me parece que nos motiva mucho a pensar cuáles son las herramientas que tenemos que desarrollar para producir relaciones de comunicación mucho más directas con la comunidad a partir del conocimiento que podamos producir en las facultades. Recién Adrián decía una cosa que me parece súper importante, que es las revistas, por ejemplo, que son esos motores como de producción de conocimiento que empiezan como a generar sentidos comunes nuevos, por lo pronto que haya dos que discutan entre sí, por lo menos que haya 4 revistas. Digo, empezar desde el campo cultural, pero también trabajar para que ese campo cultural se convierta en algo traducible en la inmediatez de la comunicación, que ahora es uno de los agentes de trabajo más importantes de las redes sociales o de los lugares de establecimientos de instalación de noticias, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo es la capacidad de que estas situaciones de registro que está invitando el libro de una manera como muy particular también, cómo se vuelven algo más cotidiano? Voy a repetir algo que hago todas las charlas que puedo, repetir como un mantra. Tenemos que llegar a las escuelas de alguna forma, tenemos que llegar a que podamos trabajar como materia pública los temas de construcción de ciudad y de vivir juntos. Me parece que la herramienta que empieza a tener que aparecer es una herramienta que supera la instancia del protocolo de trabajo de agencias de gobierno respecto a organizaciones civiles y respecto a... Tiene que empezar a coser desde otros lugares también. Digo la escuela, pero puede empezar a aparecer otro tipo de salidas, pero me parece que es tiempo de pensar de qué manera los proyectos urbanos empiezan a trabajar en términos de realidades posibles y no en situaciones abolidas porque el proceso de proyecto ya ha caído en desuso y ha sido criticado desde la posmodernidad esta parte. Bueno, nada más.